Teobroma es presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación. Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. Este es un Teobroma guadalupano. ¿Por qué? Bueno, ya nos explicará aquí la doctora Carmen Espinosa, que nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Carmen, Julio, buenas noches. Yo diría que no es un Teobroma guadalupano, yo diría que es un Teobroma cuatlacupano. ¿Cómo? Cuatlacupano. Coatlacupano. Porque la G no la pronunciaban los mexicas. Ah, mira. Entremos entonces en materia. Carmen, ¿qué nos puedes decir acerca del tema de la Virgen de Guadalupe y de lo guadalupano? Que para muchos, si eres mexicano, eres guadalupano. Efectivamente que la Virgen tiene un elemento muy particular en el caso de la Nueva España, no nada más en Nueva España y después en México, que es un símbolo que se puede asociar con una gran cantidad de elementos muy, muy diversos. Sí, desde la fertilidad femenina, la identidad, porque finalmente la Virgen es la madre, y la vinculación más primaria, lo que nos hace sentirnos pertenecientes a algo en primera instancia es la familia. Sí. Pero bueno, vamos a irnos por partes, no hay que empezar por el final, aunque sí empezamos por el final, pero no les vamos a decir. Okay. Bueno, la Virgen de Guadalupe finalmente es una variante de la Virgen María, y la Virgen María tiene oficialmente su aparición en los evangelios como Madre de Jesús. O sea, Jesús es la figura preponderante del cristianismo y una de las figuras relevantes de los evangelios es la Virgen María. No tan relevante como se pudiera creer en los evangelios. Realmente tiene pocas apariciones y algunas de ellas no muy afortunadas. Una de las que sí es muy afortunada es la boda de Caná, ¿no? Cuando le dice a Jesús, oye, mira, a tus parientes ya se les acabó el vino, y convence a Jesús de convertir el agua en vino. Eso a todas luces, cualquiera de nosotros lo podría considerar muy afortunado. Muy buena onda. Sí. Intercediendo. Exactamente. Sí. Eso es uno de los signos básicos de la Virgen. La intercesión a favor de los hombres. Pero hay otras que no son tan afortunadas. Cuando le dicen, oye, ahí está tu madre con tus hermanos. En esa época hermanos se entendía en el sentido de la familia extensa, ¿no? Tu hermano podía ser tu hermano, tu primo, tu tío joven, o sea, en un sentido de familia extensa. Le dicen, mira, ahí viene tu madre con tus hermanos. Y dice, no, mi madre y mis hermanos son los que me siguen. Y entonces ahí sí como que a la Virgen la deja así como que un poquito a un lado. La Virgen que pinta los evangelios es una Virgen, es una que además no se le designa como Virgen en los evangelios primeros, es una joven judaica en una sociedad tremendamente patriarcal. Entonces realmente tiene un papel más bien secundario. ¿Qué sucede? Cuando sale el cristianismo, o cuando salen estos seguidores de Cristo de la zona judaica y se esparcen por el Mediterráneo, inmediatamente la figura de la Virgen va a crecer enriquecida por las tradiciones religiosas del Mediterráneo. Y entonces ahí sí la Virgen va a adquirir dos vertientes muy particulares. Una, su condición virginal, es decir, la posibilidad de que haya permanecido antes, durante y después del parto, y por otra parte su carácter maternal. Estas dos cuestiones son muy importantes porque la una va a ensalzar una moral casta, ascética, de la represión de la sexualidad, y paradójicamente la otra está íntimamente vinculada con las diosas del Mediterráneo, que son diosas de fecundidad, que son diosas, algunas de ellas sexualmente muy activas, ¿sí? Y estas dos grandes vertientes simbólicas se van a sintetizar en la figura de la Madre de Jesús, que ya para el siglo V va a ser considerada la Madre de Dios por una razón muy simple. Si Jesús es Dios y hombre, y María es Madre de Jesús, luego entonces es Madre de Dios, ¿sí? Esto es un problema muy complejo en el que no nos vamos a meter más, pero se los dejamos así como para que hagan un esfuerzo mental. Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué tienes que decir con respecto a esta tradición? Bueno, yo quiero referirme específicamente a la iconografía medieval
en relación con la Virgen en estas dos acepciones que menciona Carmen. Cuando se orienta la imagen hacia este sentido virginal o hacia esta situación virginal, regularmente está relacionado con una luna creciente. Esto no nada más se va a quedar en la Edad Media europea, sino que llega incluso a la figura de la Virgen de Guadalupe en México, porque está asociada a una luna creciente. Y por otra parte, cuando está asociada a la maternidad, bueno, pues también se la asocia a la luna llena. O sea, hay una relación entre las vírgenes o estas deidades femeninas y los ciclos de la luna. Esta figura sobre la que está, está la Virgen y pareciera estar sobre una luna negra, ¿no? Es una luna. Okay. Bueno, a veces no es negra, a veces es blanca, pero para que lo entiendan las personas que nos están escuchando, es esta luna que tiene forma de uñita. Como una uña, sí. Porque de hecho oficialmente en los textos aparece como luna menguante, o sea, es la luna en su mínima expresión visible antes de que desaparezca completamente cubierta. Entonces es esta luna que parece uñita y que puede parecer también, o se puede asociar con los cuernos del toro, que se puede asociar con la herradura, ¿sí? O sea, es esta luna que se ve lo último antes de desaparecer. ¿Y qué simboliza, por qué en esta etapa de la luna? De hecho, la relación de la Virgen con la luna tiene que ver con la relación de los ciclos lunares, pero también tiene que ver con la idea de que la luna antecede al sol. O sea, la Virgen es la luna que antecede a la llegada del sol, que es Jesucristo. ¿Sí? Pero también tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con las aguas, tiene que ver con los ciclos femeninos. Aquí quisiera yo extender un poquito ese tema, porque hace rato hablamos de la luna creciente y Carmen menciona la luna menguante. Sí. Efectivamente, después de la luna menguante viene el sol, pero también después de la luna creciente llega la luna nueva, el plenilunio. Entonces son dos procesos que pueden estar ahí en juego. Efectivamente, la asociación de una deidad solar, como es la imagen de Cristo, y por otra parte es esta transición de la luna nueva, de la luna creciente, cuando apenas comienza la feminidad a florecer y logra su plenitud precisamente en el plenilunio, que es la luna llena. Cuando mencionaste lo de deidad solar, me acordé, así me vino como un flashazo de algunas veces salir a la iglesia, veía este símbolo del sol también, con unas letras, pero en efecto se conecta con creencias y con tradiciones que vienen desde mucho antes, ¿no? Si nos vamos hasta los ciclos de cultivo que también hablan de fecundidad, por supuesto, y se relacionan con la mujer, ¿no? Así es. De hecho, el cristianismo en las primeras etapas ya de legalización en Roma se asocia mucho al mitraísmo, que es una religión solar. Mitraísmo. Así es. Sí, el dios Mitra es el dios sol. Entonces, en ese momento hay una asimilación entre la deidad principal de este culto, del culto judío-cristiano, y el culto mitraico. Tanto que el día de la más oscura noche, perdón por la paradoja, o sea, el día más corto y donde la noche es más larga, que es el 25 de diciembre, era la fiesta que se celebraba en honor al dios Mitra, y es el día que se celebra la Navidad. Ahí ya está una pista, ahí hay una relación histórica y mitológica de esta antigua unión, esta antigua fusión de creencias y de símbolos. ¿Y cómo llegamos de todo esto a la Virgen de Guadalupe que millones de mexicanos recuerdan cada 12 de diciembre? Hace rato platicábamos con Carmen en relación con la caracterización de la Virgen o de estas diosas femeninas principales, que es la de ser Mater Celestis o Mater Coelestis, o sea, la Madre Celeste, porque finalmente es el útero que contiene al sol, el útero que contiene a las estrellas y al sol, pues. Entonces esa es la relación es una maternidad cósmica y una gestación cósmica. Lo que pasa es que para establecer ya el puente con la Virgen de Guadalupe, cuando hablamos de la fusión religiosa o del sincretismo o el mestizaje, parece que esto solo se dio cuando llegaron los españoles y se encontraron con los indígenas. La simbología religiosa se ha intercambiado y se ha fusionado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en un poquito lo que queríamos representaros, lo que queríamos decir, o sea, la Virgen de Guadalupe es el resultado de muchas fusiones religiosas
prácticamente desde el Neolítico, pero para hablar del cristianismo, desde el cristianismo primitivo hasta nuestros días. O sea, la Virgen de Guadalupe sigue tan vigente porque ha sido capaz de incorporar elementos simbólicos, necesidades de las más diversas, migrantes, chicanos, mujeres golpeadas, etcétera, etcétera. Eso es una de las características importantísimas de la Virgen, porque acabó representando el lado femenino de lo divino, aunque esto no es precisamente ortodoxo para la Iglesia Católica, porque Dios es el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la religiosidad popular, María vino a representar el lado femenino de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Para los españoles, en el momento de la conquista, representa el vínculo con la patria que están dejando. Entonces el extremeño trae a la Virgen de Guadalupe, el otro trae a la de Covadonga, o sea, traen sus devociones tradicionales de las regiones de donde parten, ¿sí? Por otra parte, la tradición indígena prehispánica es riquísima en deidades femeninas, de las cuales ya hablamos ampliamente en algún otro teobroma que lo invitamos a escuchar, ¿sí? Que hablamos de la Cihuateteo, que hablamos de la Cihuacóatl, etc. O sea, para el indígena esta concepción dual del señor dos y de la señora dos, o sea, de una deidad dual, masculina y femenina, cálida y fría, seca y húmeda, era mucho más natural. Entonces, cuando llegan los conquistadores primero y los frailes después, con la idea de un Cristo crucificado y de una mujer que es su madre y además es virgen, pues los indígenas dicen, pues sí, como que no suena, ¿no? Como que sí tiene que ver, porque tenemos en el panteón prehispánico a la Coatlicue, que concibe sin intervención de varón. Se pone una pluma de colibrí en el seno y concibe a Huitzilopochtli. Entonces dicen, pues sí, concibió con la ayuda de Dios. Puede ser, o sea, les damos chance, sí es así. Y entonces es muy fácil que las deidades femeninas del panteón prehispánico, perdón por el uso del concepto, se fusionen con una imagen mariana. Y entonces se dice que en el Cerro del Tepeyac había un culto muy importante a una deidad prehispánica que es nuestra madrecita, la diosa Tonantzin, o Teotenantzin, la madre de los dioses, y que desde tiempos inmemoriales había peregrinaciones que llegaban ahí en honor a la diosa. Y entonces dice Torquemada que los primeros franciscanos decidieron levantar ahí una ermita a la Virgen para asimilar este culto a una deidad femenina, y que este mismo procedimiento hicieron en otros lugares. Por ejemplo, en un lugar que ahora conocemos como Santana Xauntempan, que se hacía un culto a la diosa Tosi, que es la abuelita, se puso a Santana, que es la abuelita de Jesús, que es la mamá de María. Y en un lugar donde había un culto a Tezcatlipoca, que es el adolescente, se puso una capilla en honor a San Juan, que es el apóstol adolescente, ¿sí? Entonces, que en una primera etapa, muy muy pronto, los franciscanos establecieron estos elementos de similitud entre lo indígena y lo hispano. ¿Qué es lo que pasó? Inmediatamente se dieron cuenta que los indígenas estaban tomando esto como un recurso para ocultar sus deidades con una cubierta de cristiandad. Y lanzaron la alerta y dijeron, no, esto no se tiene que hacer más, y empezaron a advertir sobre los peligros de conservar la idolatría y los cultos tradicionales. Pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo, los conquistadores llegan a la iglesia del Tepeyac, y hay unos de ellos que, si no me equivoco, son de apellido Sandoval, que son extremeños y tienen un culto a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Claro. ¿Sí? Además es un nombre árabe, Guadalupe. Guadalupe es un nombre árabe que, si no me equivoco, quiere decir algo así como Río de Lobos. Río de Lobos. ¿Sí? Y entonces ellos traen el culto a la Guadalupe extremeña, y se empieza a venerar a la Virgen con el nombre de la Guadalupe extremeña. Eso es lo que dice la historia que sabemos. Sí. Lo que dice la tradición sabemos que es muy diferente. Se dice que en 1531 el indio Juan Diego, que hay un debate sobre si es un indiecito pobre o es un cacique, venía de Cuautitlán rumbo a Santiago Tlatelolco, y pasando por el cerro de Tepeyac se le apareció la
la Virgen de Guadalupe, ¿sí? El único problema de la versión tradicional es que no tenemos fuentes originales del siglo XVI que ratifiquen la historia de la aparición guadalupana, lo cual ha provocado un efecto paradójico, porque al ser un tema de debate prácticamente desde el siglo XVII, sí, obligó a que se soltaran las plumas de las personas más brillantes del virreinato de la Nueva España a favor de un sentido o de otro. Claro, siendo un tema sostenido o avalado por la Iglesia, la mayoría de las plumas lo que intentaban era fundamentar la tradición guadalupana. Y a otros no les fue tan bien, como a Fray Servando, ¿no? Y a otros, por andar cuestionando la tradición guadalupana, efectivamente no les fue tan bien. Ahora, no podemos ver puntualmente todo el proceso de la conformación, sí, de la tradición guadalupana de las apariciones. Lo que sí podemos decir es que la fuente más antigua que se dice que existe sobre la tradición guadalupana es el Nican Mopogua. Se supone que es un texto original del siglo XVI, a partir del cual arranca toda esta tradición de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el único problema del Nican Mopogua? Que las ediciones que se conservan son ediciones del siglo XVII. No hay un solo documento, no hay un solo manuscrito del siglo XVI del Nican Mopogua, porque era muy difícil publicar, el papel era escaso, etc. No era fácil mandar un texto a la prensa. Un texto sobre una aparición guadalupana que la Iglesia está dudando en aceptar o no, pues mucho menos iba a ser fácil imprimirlo. Pero en la época se acostumbraba que si no se podían imprimir, se copiaban a mano. No conservamos ni una copia del Nican Mopogua del siglo XVI. Fray Juan de Zumárraga, que es el obispo al que se supone que se le aparece la Virgen, no dejó, hasta donde hemos encontrado, digo, no podemos demostrar negativamente las cosas, que no hayas encontrado no demuestra que no exista, pero hasta la fecha, con todo lo que se ha buscado, no se ha encontrado un solo documento firmado o escrito por Fray Juan de Zumárraga sobre las apariciones guadalupanas. Y si es el obispo que la vio, que presenció el milagro, debería haber dejado algo en sus archivos, en sus cartas. ¿De cuántos años estamos hablando desde esta aparición de la que se habla a los primeros registros escritos de ella? A los primeros registros escritos que se conservan son mínimo 70 u 80 años. Mucho tiempo, ¿no? Para algo tan es mucho tiempo. Sí, o sea, textos originales que se refieran a la aparición. Sí. Porque hay muchos textos que se refieren al culto guadalupano. Claro. Por ejemplo, hay un sermón en el que un franciscano, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Bustamante, dice que ese culto es idolátrico, que se está conservando un culto idolátrico con un nombre cristiano, y además denuncia al obispo en ese momento, Montúfar, por fomentar ese culto. Y entonces Montúfar juzga al franciscano porque no está creyendo en una aparición mariana. Y bueno, las apariciones marianas están avaladas por la Iglesia desde muchos siglos atrás. Y el franciscano dice, no, yo no estoy negando que la Virgen se pueda aparecer. Yo lo que digo es que esa imagen de la Virgen fue pintada por el indio Marcos Zipac, que además el obispo nunca lo desmiente, y jamás en el debate que se organiza al respecto, jamás se dice en el siglo XVI, esto es en 1556, sí, en ese momento jamás se menciona que la Virgen se haya aparecido. Ahí, sin meterse con el asunto de la aparición, hablaron ya directamente de esta, se supone que la tilma de Juan Diego, de que era una pintura. Sí, pero no se hablaba de la tilma de Juan Diego, se hablaba de una pintura, claro, que se había puesto en una ermita en honor a la Virgen en el santuario del Tepeyac. Okay. O sea, una ermita en el cerro del Tepeyac. Obra de la mano de un hombre. Y se dijo claramente, o sea, se denunció que era la obra del indio Marcos Zipac. Y en ese momento nadie lo desmintió. O sea, no se dijo que sí era, pero en su momento nadie dijo que no lo fuera. Hasta muchísimos años después, más de 40 años después, se empieza a hablar, después de 1556 que se hace este debate, este juicio, sí, se empieza a hablar de que hay apariciones de la Virgen y de que la Virgen se le apareció al indio Juan Diego.
Y una de las órdenes religiosas que está fuertemente implicada con esta tradición guadalupana va a ser la Compañía de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la Compañía de Jesús? ¿Por qué la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús es una institución religiosa muy, muy importante que va a surgir en el siglo XVI a cargo de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola va a crear esta orden prácticamente al mismo tiempo que se está dando el cisma protestante. O sea que Lutero y Calvino están decidiendo separarse de la iglesia. Ignacio de Loyola no crea su orden para responder al debate con los protestantes, pero al surgir al mismo tiempo tienen por una parte propuestas comunes, pero por otra parte tienen soluciones completamente contrarias a problemas semejantes. Y uno de los temas de debate es la cuestión del culto a las imágenes. Entonces, mientras los protestantes dicen que se tiene que eliminar el culto a las imágenes porque distrae del culto principal, que es a Dios, los jesuitas dicen, bueno, para empezar, el culto no es a la imagen, el culto es a lo que la imagen representa. Pero además hay diferentes tipos de culto. El culto de latría es el culto a Dios, porque al único que puedes venerar como la fuente de toda la potestad es a Dios. Sí. Pero hay otro tipo de culto, ¿sí? o de alabanza, que es a los santos y a la Virgen, que es la dulía. Y esa, claro, por supuesto que se le puede dar a la Virgen, y por lo tanto, si se le da a la Virgen, se le tiene que dar a aquellas cosas que la representan, como los cuadros, como las esculturas. Y entonces los jesuitas van a promover intensamente el culto a las imágenes. Y una de ellas, los jesuitas tenían esta habilidad para adaptarse a las condiciones específicas de los lugares en donde establecían sus colegios. Ellos tenían dos actividades primordiales: la educación a través de sus colegios y las misiones entre indígenas y aún entre laicos. Entonces, se adaptan muy bien a la población donde establecen sus colegios. Desde que llegan, se dan cuenta de que hay un culto importante a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y entonces empiezan a involucrarse en todo este proceso de cómo está creciendo el culto y qué creencias se están generando alrededor del culto. Sí. E indiscutiblemente en el siglo XVII los principales promotores del culto guadalupano van a ser el clero secular, o sea, el clero episcopal, que obedece a las órdenes del arzobispo de la Ciudad de México, y por otra parte, los jesuitas. Voz Andante, Cultura y Recreación hace recorridos también a la Villa de Guadalupe, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que uno puede encontrar al visitar este lugar? Digo que yo cuando conocí la villa y que fui a ver esta imagen de la Virgen de Guadalupe, ya estaba la nueva basílica. Uh-huh. ¿En qué momento se decide hacer este cambio y cuáles fueron las razones? Bueno, me hiciste dos preguntas que cada una merecería un programa. Pero bueno, para satisfacer la primera, sí. La Virgen de Guadalupe desde el siglo XVII se va a convertir en un elemento de identidad de los criollos, y ya en el siglo XVIII se acentúa esta separación entre los nacidos en España y los nacidos en América, y los nacidos en América van a tomar a la Virgen de Guadalupe como su bandera, y por supuesto en el México independiente sí. Va a ser, ya sabemos la historia de Miguel Hidalgo, que toma la imagen de la Virgen de Guadalupe, etcétera, va a ser el símbolo, uno de los símbolos de la mexicanidad. Entonces, la Basílica de Guadalupe tiene esta doble vertiente. Por una parte, el símbolo religioso, la madre que nos protege, la madre que nos cuida, la madre que nos sana, la imagen que es milagrosa y que muchos podemos creer o no en los milagros, pero la gente siente que sana, o que su hijo se salva de un accidente, o que su hijo deja las drogas por la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Pero por otra parte también la vertiente identitaria. Sí. O sea, hemos visto sindicatos rojos, grillos, marxistas en la época del marxismo duro, que tenían como día feriado obligatorio el 12 de diciembre. O sea, eran marxistas guadalupanos. Sí. Qué interesante, Carmen, lo que estás mencionando, eso del criollismo guadalupano, porque precisamente en ese contexto, el de la independencia, surgen las aventuras de Fray Servando Teresa de Mier, que es también uno de los primeros clérigos, o en ese momento histórico, que dice que es falsa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, él no dice que es falsa la imagen, él dice que había que cuestionarse la tradición de la aparición guadalupana. Ah, ok.
Sí. Gracias por la precisión. Sí, porque la imagen es muy verdadera. La imagen de la Virgen de Guadalupe es del siglo XVI. Como objeto. Hay 2 textiles que se pueden identificar con una tilma, que es esta manta que usaban los indígenas, que lo mismo servía para cubrirse que para cargar. ¿Sí? Eso es muy real. Sí. La fibra ha sido estudiada, ha sido conservada, ha sido restaurada, ¿sí? Como decía en el siglo XVII el jesuita Francisco de Florencia, es milagroso que se conserve una tilma en las condiciones de salitre que prevalecen en el Cerro del Tepeyac, que ahorita no nos imaginamos tanto, pero hay que imaginar que en el siglo XVI pasaba un río enfrente de la Basílica de Guadalupe, que no era basílica, de la ermita de Guadalupe. ¿Sí? Ahora, eso viene a contestar la segunda pregunta que tú me hacías. Sí. ¿Por qué pasamos de una basílica que se construye en el siglo XVIII, se restaura en el siglo XIX? Pues porque ya no era capaz para recibir a todos los miles y millones de peregrinos que llegaban, sobre todo el 12 de diciembre, pero que permanentemente inundan el atrio de la Basílica de Guadalupe. Y ante la dificultad de intervenir en el edificio, y además era peligrosa porque ya tenía cuarteaduras, ya presentaba daños bastante severos, está muy inclinada, ante la necesidad de restaurarla, pero la dificultad de acrecentarla sin dañar la estructura del edificio o deformar la estructura del edificio, se decidió hacer un edificio alterno para que albergara la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tiene una forma muy particular, contrasta, ¿no? Un edificio con el otro. Claro. Y bueno, y su capacidad también es indudable. Y esta serie de comodidades tecnológicas como esta cinta en la que uno puede pararse y automáticamente todos van avanzando, nadie se puede quedar ahí parado. Es una banda móvil que si quieres ver a la Virgen te tienes a fuerza que subir en ella y no puedes permanecer, va circulando permanentemente. Pero además tiene una capilla que da al exterior, de manera que si es necesario oficiar una misa pública en el atrio y no al interior del templo, se puede hacer. Pero además tiene una estructura que se puede asociar con la arquitectura del poder. Es decir, hay un centro desde el cual se observa todo, pero también a la inversa. Desde cualquier punto del templo puedes observar la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, desde afuera el diseño nos puede parecer cuestionable, puede gustarnos o no, pero cada elemento de la construcción tiene una razón de ser. Un propósito. Bueno, pues se termina el tiempo. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hablar sobre la Virgen de Guadalupe y lo guadalupano. Quizá lo quieras mencionar también, Carmen. Nada más cerrar con algo que habría que enfatizar. Sí. Ha habido religiosos y laicos, creyentes y no creyentes, que han defendido o han cuestionado las apariciones guadalupanas. Clérigos de diferentes órdenes religiosas, etc. O sea, cuestionar o decir que no existe la documentación para sustentar las apariciones guadalupanas no quiere decir ni negar el culto, ni negar la legitimidad del culto guadalupano. ¿Sí? Cuando yo le comentaba estos temas a mi abuela me daba una palmadita en la cabeza y me decía: mi reina, no has entendido nada, nosotros no necesitamos documentos para creer en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y con esta reflexión nos despedimos. Muchas gracias, doctora Carmen Espinosa. Un placer. Carlos, buenas noches. Muchas gracias. Los vamos a dejar con algo del material del libro oral. Yo les recuerdo que Teobroma es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia. Mi nombre es Julio César Torres y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto. Palpitaciones y aleteos no bastan para iniciar el vuelo. Cambian por grises sus plumas rojas los petirrojos aprisionados. Rumor de alas no, estremecimientos y sed de espacio junto al cuenco en donde brilla el agua. ¿Por qué el afán? ¿Por qué un espacio fantasmal invita al vuelo sin alas? Afán que ofrece con el espacio el tiempo, mientras borrando va la hora y hasta luego. Dolores Castro Varela. Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación.